Audiencia de M24, tengan ustedes muy buenos días. Un sábado más compartiendo con ustedes, hablando de la seguridad social y el BPS. Y bueno, un sábado particular porque ya hace 6 días que somos campeones del mundo, y además pensando en el futuro, porque la sub-20, esos jóvenes que son el futuro de nuestro país, que algunos ya son realidad en materia futbolera porque juegan en primera división, algunos ya están en el exterior, nos dieron entre tanta cosa la inmensa alegría de disputar un campeonato a nivel internacional, y eso que se nos había escapado a nivel de Sudamérica, cuando en los minutos finales nos hacen gol los brasileros y nunca esperaron que Uruguay, como siempre, como dice el dicho, ¿no? Nunca favorito, siempre desde atrás, pero esta vez sin ser desde atrás, de punta a punta, con un muy buen resultado. Y el saludo también para todos esos jóvenes y quienes además construyen, porque eso que se visibiliza a los 20 años son años de trabajo anónimo, solidario, de mucha gente que con el baby full a lo largo y ancho del país se hacen actividades. Pero bueno, lo nuestro es la seguridad social y te damos los buenos días, Gabriel, para que también saludes a nuestra audiencia. Muy buenos días, Ariel, buenos días para la audiencia. Y sí, efectivamente todavía siguen las repercusiones porque, bueno, el fútbol es una cosa que moviliza mucho a la gente, moviliza a la sociedad, la reporta alegría, en este caso que nos tocó ganar. Y bueno, sin duda que siempre son bienvenidos los motivos para alegrarse, para celebrar y por supuesto para reconocer a todos los que permitieron llegar hasta este punto. El técnico de la selección lo decía también, hacía unas palabras en la dirección de lo que vos planteabas, ¿no? De la cantidad de gente que desde niños viene acompañando a estos jóvenes, a estos chiquilines, en lo que son los clubes de barrio, baby fútbol, las instituciones que nuclean a la práctica del fútbol. Y bueno, para todos ellos también las felicitaciones. Bueno, en esta semana hay un conjunto de asociaciones y vamos hasta pasado mañana, lunes 19, aniversario de nuestro prócer, Día del Abuelo, pero arrancando el jueves, la Asociación de Jubilados y Pensionistas, la Asociación de Pasivos de Florida cumplió 38 años, la del Cerro el viernes 30 años, la de Pan de Azúcar hoy está cumpliendo 28 años, y el lunes próximo la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Funcionarios de la Administración Nacional de Puerto, y una asociación que cumple el próximo lunes 19 medio siglo, y tenemos el privilegio en nuestra audición de, además de estar con la presidenta, la señora Mirta Santana, una querida militante de las agrupaciones de pasivos de la 19 de julio de 1973, hoy cumple 50 años, y ella en el tercer periodo de presidente. Por lo tanto, un gusto, buenos días, Mirta, y bueno, que nos cuentes parte de esta historia de la asociación, pero que también tiene que ver con la historia de ONASPU, la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Hola. Hola. ¿Qué tal, Mirta? Mucho gusto, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias, en los preparativos. Bueno. A la espera de que llegue el lunes. Muy Primero bien. el sábado la atención, por supuesto, como siempre lo hemos hecho, y con los brazos abiertos, esperando a los oftalmólogos que lleguen para pesquisar. Sí, porque tienen más de 100 inscriptos, ¿no? Y ya sí, confirmado. Mucho más. Tenemos además más de 130 y algo, 39, 40, porque se habían anotado también de retirados policiales y militares, y eso no entran dentro del grupo.
Sí, porque si bien es cierto, los servicios de retiros militares también tienen un convenio, pero es un convenio aparte de lo que es la Operación Milagro, que refiere solamente a los jubilados y pensionistas del Banco de Previsión Social, y que además, a partir de una decisión que nos tomó que nos pone algún límite, pero de todas formas muestra la necesidad que hay, deben ser aquellos que atienden su salud por la mutualista. Pero contanos un poco, porque tienes tercera presidencia en la Asociación de Jubilados en 50 años de vida de esa asociación. ¿Qué te puedo contar? Que me siento muy orgullosa, muy a gusto de volver a las lides por la defensa del adulto mayor, sobre todo de la persona, que es lo que yo considero que siempre hemos estado en esa tarea, desde la REDAM, desde las primeras pesquisas que se hicieron en la 19 de junio, y que fuimos pioneros en la forma en que hicimos que los que estaban en la lista de espera, o que estaban esperando eso con ansiedad, estuvieran atendidos, cuidados y protegidos por sobre todo de las inclemencias del tiempo. Te puedo contar de los 50 años, ¿qué te puedo contar? Que ha sido una lucha titánica, iniciada ya por 1973, con un terreno baldío que nos cedió la Intendencia, con gente que si empiezo a nombrar a cada uno, casi seguro que me voy a olvidar, y no quiero olvidarme de aquellos primeros que lucharon por tener la sede propia, como Malaquías de Mato, como Hugo Ferreira y tantos otros que pasaron por ahí, que nos dejaron un legado de lucha, de protección hacia la persona mayor, y a darles eso que tanto necesitan a veces, porque siempre digo, el adulto mayor a veces se siente abandonado. Es así, porque además, estos días fue impulsado por las Naciones Unidas el pasado 15, el día contra el maltrato y el abuso de las personas mayores. Y la forma yo estuve muchas veces en eso, con la REDAM, y muchas veces sin estar en la red, porque nuestra red se disolvió por razones X o porque, les faltó un líder. Como en todos lados, si no hay alguien que empuje, que luche, es inútil, ¿no? Pero cuando se logra atraer a las personas y se los trata con el respeto que se merecen, ellos también se unen a la lucha. Sin también duda. Se sienten protegidos. Porque además, Mirta, hay muchas formas. A veces el abuso, la violencia tiene que ver con lo físico, pero a veces también desde el Estado a veces no está todo. Y qué importancia las asociaciones de jubilados y pensionistas como la 19 de julio. No podemos pretender, Ferrari, no podemos pretender que el Estado sea el padre nuestro de todos los días. Exacto. Si las sociedades no se unen, si la gente no se une, mal puede pedir y extender la mano si no hace algo por sí mismo. Exacto. Entonces, como decía el prócer Artiga. Lo fundamental es hacer algo por sí mismo y demostrarle a la gente que la edad no tiene nada que ver con las ganas de luchar, con las ganas de defenderse, con las ganas de divertirse sanamente, entre el respeto, el cuidado de los unos a los otros. Nosotros tenemos una policlínica preciosa que por un convenio con ACE, que nos manda un médico, con la mutualista Conta, que también nos envió médicos, y que la Intendencia Departamental también colabora para que esa policlínica no se cierre,
que se mantenga con una enfermera que está ahí al pie de la letra para controlar, para estar presente. Qué importante, entonces, qué importante es. Y la parte estética, la parte del cuidado de la estética, que tenemos una fisioterapia grupal que es sensacional, que empezaron siendo 4, 5 temerosos, y que hoy tenemos más de 30 personas que van a fisioterapia grupal, y que se les da en forma totalmente gratuita, con un especialista que los anima, que los ayuda. ¿Y cuántas actividades sociales, además, culturales? Todas las actividades sociales que se realizan ahí. Uh-huh. Y que se extienden a todos los lugares, porque allá donde pidan un grupo de teatro o un grupo de danza, allí está la 19 puesta. Y a ver, compartí con la audiencia de Caminante Radio, ese grupo ya es internacional, porque ha salido del país, ¿verdad? Por supuesto, y hemos tenido premios. Tenemos el bailarín de tango y milonga internacional con el primer premio a nivel de América. Qué bueno, qué bueno. Tenemos un grupo de teatro que ha sacado primeros premios en Carlos Paz, en Brasil. Yo qué sé, que se va renovando, sí, es cierto, porque algunos de los miembros ya no están, pero desde donde están nos acompañan y nos impulsan a que sigamos adelante. No hay aquello que no se pueda hacer. Si se quiere hacer, se hace. Sin duda que sí, ustedes son ejemplo, y nosotros que nos han dado una responsabilidad como la de estar como parte del equipo integrando el directorio del Banco de Previsión Social, sin duda son estímulos tremendos lo que nos muestran, los que nos enseñan, lo que hacen cada una de las asociaciones, y esta en particular allí en Tacuarembó, pero es brillante. Felicitarlos además por 50 años, que serán muchísimos más. Y nos gustaría que alguno de ustedes nos acompañara el 19, porque empezamos con un homenaje al héroe que se hace en la plaza, y de ahí tenemos un almuerzo para los socios con todos los detalles, con su torta, con todo. Pero además, como símbolo de esa fecha y de ese aniversario, vamos a plantar simbólicamente un ibirapitá. Qué bueno, muy bien. Después tenemos obras de teatro, presentación de los grupos de danza, gente que viene de otros lugares con su actuación artística, con su grupo artístico, gente que viene a acompañarnos. Es decir, nos devuelven aquello que nosotros les brindamos cada vez que nos invitan a una participación. Artigas, por ejemplo, viene con un ómnibus de 50 personas. Rivera también se hace presente. Bichadero también, pero lamentablemente la gente de Abrojal no puede venir porque apareció el COVID allá. Pero bueno, pero igual rodeados de amigos, de compañeros. Los amigos de Paso de los Toros, a los que esperamos con los brazos abiertos. Nos hemos podido comunicar, es decir, no nos han avisado que viene la gente de San Gregorio. Pero lo de Paso de los Toros, sin duda. Sí, y Paso estuvieron de los Toros ya nos avisó que viene. Y estuvieron en contacto con ellos porque la pesquisa de Paso de los Toros se sumaban una docena de jubilados de San Gregorio que solidariamente ONASPU pagó el transporte para que hicieran esos kilómetros y facilitar. Eso es lo bueno, es lo bueno, que nosotros nos dirigimos a Intendencia, a la Junta, y siempre encontramos ese apoyo solidario. Muchas veces ustedes han venido, yo le preguntaba a tu secretaria, no sabes cuántas personas vienen integrantes del grupo de pesquisa, porque queremos brindarles lo mejor. Bueno, pero ya se han de comunicar contigo desde ONASPU y resolverán, sin duda, como ha sido siempre, de la mejor forma. Yo te agradezco este contacto, te pido que le hagas llegar a toda la
la directiva, Mirta, de la asociación, y a todos los socios, nuestro abrazo fraterno, nuestra alegría por haber compartido estos minutos, y nos encontramos en alguna visita que iremos hacia el norte y pasaremos por ahí. Muy bien, yo soy la agradecida porque me permiten expresar esa alegría enorme que siento de que me hayan reelegido por tercera vez. Quiere decir que el trabajo que hice fue favorable, pero los logros obtenidos en este periodo después de la pandemia son enormes. Entonces ahí está el otro teléfono sonando. Te agradezco mucho y les agradezco también a UNASPU por la colaboración que nos brinda. Un gusto, buena actividad para ustedes. Muy bien, seguimos conversando de temas de seguridad social, en esta oportunidad para hablar de un nuevo cambio que implica la entrada en vigencia de la reforma de la seguridad social, la ley 20.130, de la que hemos venido hablando hace varios programas. Y hoy nos queríamos referir a un cambio que quizás es pequeño, no ha sido tan difundido, pero que me parece que también es interesante compartir con la audiencia. Se trata de la forma de notificación que tiene BPS con las personas que se presentan a solicitar una prestación, y que, bueno, por la vía de los hechos, hasta el día de hoy se realizaba en algunos casos de manera presencial o en algunos casos de manera electrónica, por medio de, por ejemplo, de correo, ¿no? De correo electrónico. Bueno, eso es una cuestión que ha tenido muchas idas y venidas desde el punto de vista incluso hasta jurídico, ¿no? Decir, bueno, si es correcto, si es seguro notificar a una persona por correo electrónico de que una prestación que solicitó le fue aceptada o le fue denegada, o está pendiente, o tiene que agregar más información. Bueno, la ley 20.130 lo que viene un poco es a quizás poner un marco bien claro en cuanto a cómo se deben realizar estas notificaciones. Me refiero, por ejemplo, cuando una persona se acerca a una sucursal de BPS a pedir una pensión por fallecimiento, a pedir una jubilación, a pedir una pensión por invalidez o por vejez. Sí, cualquier prestación que se solicite. Exactamente. Lo que dice la ley es que las notificaciones deben ser personales, excepto que la persona manifieste su voluntad de que sea por un medio virtual, por un correo electrónico. Eso sí, cuando la notificación refiera a la denegatoria de un derecho, es decir, vengo a solicitar una pensión por vejez y me dicen que no me corresponde, o una jubilación por el motivo que sea y me dicen que no me corresponde, esa notificación tiene que ser o bien personal o bien a través del usuario persona de BPS. Ustedes saben que el usuario persona es ese sitio en la página web en donde uno, con un usuario y una contraseña que le provee BPS y que es individual para cada persona, puede acceder y tener, bueno, un montón de información ahí, ¿no? Desde las cotizaciones que realizó en su etapa activa, los recibos de cobro, un montón de información referida a su vida. Sí, si tengo laboral. Una empleada doméstica, el registro de esa actividad de ella como empleada y nosotros como patrón, digamos. Exacto. Más allá de que en particular el servicio doméstico no genera derechos al patrón porque no se contribuye por uno, solo se pagan los aportes por la trabajadora. Exacto. Pero yo le agregaría algo más, que se puede hacer por vía electrónica el usuario persona, pero también la gente puede ir y pedir en los agentes descentralizados de pago el formulario que tengo que firmar y poner un correo electrónico. ¿Por qué firmo ese que le llamamos contrato? Pero es que dice que yo me hago responsable de la información que rescate de entrar a mi historia en el BPS, ¿no? Porque eso está reservado a la persona y por lo tanto si lo difundo, de cuánto cobro, de cuánto trabajé o qué edad tengo, es que a veces no nos gusta mucho a alguno decir la verdad de la edad. Bueno, es responsabilidad de quien hizo ese contrato
y en la página esa que damos, en esa dirección de correo electrónico, nos mandan una clave que de inmediato podemos cambiar, la cosa de que solo uno sepa cómo entrar a ese lugar y no pasar así, hacer una información pública. Exactamente, eso es bien importante. Lo primero, aclarar que uno accede solo a información personal, pero puede acceder a toda la información que lo vincula con BPS. Recién decíamos, bueno, las personas que trabajan pueden ver las nóminas, lo que declara su empleador, de cuántos días, de cuánto salario, los recibos de cobro de cualquier prestación que tenga, el detalle de cuánto se me retiene por concepto de IAS, por ejemplo, si me toca tributar ese impuesto. Pero decíamos, esa es una de las formas en las que BPS podría comunicar una denegatoria, o bien con ese usuario persona, o bien personalmente. No se va a poder comunicar una denegatoria por correo. Y esto es una cosa que en definitiva va en la dirección de darle más seguridad a las personas, porque una cosa muy común es que alguien va a BPS, manifiesta un correo quizás para un trámite, firma como que quiere notificarse electrónicamente, eso queda ingresado al sistema de BPS, y después la persona, quizás no todos revisamos el correo todos los días, ni todo el tiempo. O a veces los cambiamos y hacemos otra dirección electrónica y nos notificaron en un lugar donde no lo usamos más, pero la responsabilidad es nuestra y perdemos al pasar de los días la posibilidad de, si no estábamos de acuerdo con lo que nos notificaron, bueno, reclamar con todas las protecciones legales que uno puede tener con un recurso o ir a un tribunal de alzada. Pero vamos a seguir con esto de efemérides, de cumpleaños, porque ya tenemos en línea a Luis Zunino, que es el presidente del Comité de Jubilados y Pensionistas de Santa Lucía. Yo no sé si no será uno de las asociaciones de jubilados más viejas del Uruguay, o con más experiencia o con más años, porque capaz que no, Luis lo sabe, porque desde el 15 de junio de 1946, empezamos hablando de fútbol. Hoy, como no podía ser de otra manera, te damos los buenos días, Luis, y compartimos. Pero antes que fuéramos campeones mundiales en el 50, ya estaba la Asociación de Jubilados, el Comité de Jubilados y Pensionistas de Santa Lucía. Un gusto de estar compartiendo contigo, y nuestro saludo. Estamos acá con Gabriel Regalado compartiendo Caminante Radio. Sí, buenas tardes. Estamos a la orden. Bueno, ¿cómo marcha la asociación? ¿Cómo sigue esa actividad? Siempre, cada vez que hemos ido, nos han comentado de la intensidad de actividad, del movimiento, que sufrimos ahí un tiempo producto de la pandemia, algunas dificultades, pero que bueno, que trasciende lo que es Santa Lucía, y realmente es una potencia, con una infraestructura y un salón y una estructura hermosa, que lo utilizan además muy bien con muchas actividades. Sí, como usted bien lo dijo, es una de las instituciones más antiguas. No sé si la primera, pero está entre ahí, primera o segunda. Hoy, o sea, el 15 de junio cumple 77 años de actividad continua. Gracias a los grandes fundadores que hubieron en este momento para poder crear lo que hoy estamos viviendo, que si bien todas las comisiones pasadas siempre se ha hecho algo, este año justamente problema de la pandemia, como en todos lados, se ha hecho una reducción de socios también, pero seguimos en la lucha, se mantiene una buena cantidad de socios, se mantienen las actividades que ciertamente están, las tardes de la semana están todas completas en distintas actividades. Justamente hoy estamos presentes en ese momento en
lotería familiar que se juntan unas cuantas personas, de la cual se les sirve también una merienda, y bueno, y pasamos una tarde muy linda conversando, entre algunas anécdotas también que hacen, de las que se pueden decir. Y bueno, después tenemos como referencia mucha gente, muchos nombres de cuando se fundó esto acá. Por ejemplo, Pacífico Príncipe, Rogelio Hernández, Rubén Soca, Rubín Peralta, Ramón Cruz, Roberto Pérez, Julio Pedraja, Marisa Pereira, que fue la primera mujer que ofició de presidenta, votada por el mismo socio, no como de repente puede haber aparecer una vicepresidenta que no es votada directamente. Bueno, Marisa Pereira fue la primera mujer presidente de la institución. Eso que se dice tan simple, ¿no? Pero que costó tanto y le cuesta a las mujeres a veces ganar sus espacios. Ahí en Santa Lucía fue un ejemplo de que, bueno, encabezó una lista, la reconocen como capaz de poder llevar adelante una conducción de esa directiva, y qué importante que lo reconozcas en el tiempo y reconozcas su moto. Marisa Pereira fue en el año 2014. Uh-huh. Quiere decir que del 1946, recién en el año 2014 fue una mujer que presentó la presidencia del comité. Muy importante. Sí, bueno, sí. Después de esto tenemos a Julio Ojeda, Joel Fulco, Raúl González, y en este momento, de quien habla, Luis Unino, que ya estamos tenemos elecciones la próxima semana. Quiere decir que supuestamente va a cambiar la directiva. Bueno, en estos momentos estamos juntando todas las firmas necesarias para presentar la lista, de la cual muchos de los que estamos ahora vamos a continuar cambiando las responsabilidades, los lugares. Uh-huh. En fin, y siguiendo con las actividades. Cuando se puede realizar algún espectáculo se hace también. En estos momentos estamos un poquito quietos en el asunto baile. Así. Como ya dije, la reducción, que hubo algunos problemitas de exigencias de la intendencia, que hay que hacer algunas reparaciones, y bueno, eso nos ha frenado un poquito en realizar algún baile, pero no vamos a demorar mucho de hacer bailar a la gente. Me parece muy bueno, porque también eso integra, nos da alegría, nos saca a veces el aislamiento, que si no estuvieran las asociaciones, los comités de jubilados y pensionistas, bueno, quedaríamos en las casas. Y permitime, porque tuve el gusto de compartir con él mucho tiempo como dirigente de ONASPO, integrando la lista, además en su momento, cuando estaba nuestro compañero querido director Yesa Estari, al recordar al Coco Muñoz también, que viejo telegrafista ferroviario, que también anduvo por allí, por esa asociación, haciendo mucho por jubilados y pensionistas. Lo tengo para anotar, pero usted me ganó. Sí, al Coco Muñoz se le realizó en vida un homenaje, poniéndole el nombre a una sala en el año 2014, el 3 de octubre, cuando él era el cumpleaños de Coco. Uh-huh. En el 2014 se le hizo un homenaje y se le puso a una sala el nombre del señor Ángel Coco Muñoz, un gran compañero, por cierto, muy reconocido por todos lados. Acá aportó mucho, a pesar de tantas veces que estuvo integrando
la comisión nunca estuvo de presidente. Ujú. Fue algo que llama la atención también. Estuvo presidente de la UNASPU, sí, por supuesto, Exacto. también. Ujú. Y bueno, un gran compañero en el sentido de la palabra. Pero bueno, yo agradezco mucho, Luis, esta posibilidad de compartir con la audiencia, porque en estas pequeñas comunicaciones lo que pretendemos es mostrar una organización que tiene y está construida sobre los pilares que son las asociaciones de jubilados, que es una organización representativa, que en el caso del Comité de Jubilados y Pensionistas de Santa Lucía es reconocida por todo el pueblo, que muchas actividades se desarrollan también con la infraestructura que tiene la propia asociación, y la asociación no se pierde de estar presente en todo lo que sea vida social del pueblo, Claro. ¿no? Claro que sí. Sí, ahora llama un poquito una cosa la atención, porque es el único que se llama comité, las demás son todas asociaciones. Algo que quedaría para preguntar por qué razón se le puso comité. Ujú, Una sí. pregunta que me hago yo también. Bueno, pero creo que el Peñarol es comité de jubilados. No estoy seguro, pero vamos a averiguar bien y tal vez en algún otro sábado estemos compartiendo con la audiencia. Pero lo importante, más allá del nombre de comité o asociación, es la participación y la solidaridad y la amistad que se genera en estos lugares, que para nosotros es lo más importante de todos. Un Por gusto, supuesto. Luis, de compartir con ustedes esta mañana, y un saludo para el conjunto de la directiva y los socios de allí, de Santa Lucía. Se los comunicaré, sí, cómo no. Así que ya les digo, ahora para el sábado 24 hay elecciones, quiere decir que la directiva va a cambiar algunos lugares. 24 de junio. Ahora el 24 de junio, sí. Uh-huh. Es Tenemos que las tiene elecciones. que ver con Gardel, ¿no? El 24 de junio, que anduvo por ahí por Santa Lucía, ¿no? No es la fecha de Puede fallecimiento de ser, Gardel, sí. pero bueno. Gardel, mm, no, capaz que le erro yo, no, pero no bueno. recuerdo. Yo sé que estuvo en el Hotel Vilmore. Sí, pero me parece que el 24 de junio, pero no un importa. poquito, me dice acá, me aporta el funcionario. Sí. El 24 de junio, cuando falleció Gardel. Falleció Gardel. Yo sabía Ahora que tenía que ver hay- con Gardel eso. Hay algo que Gardel falleció en el año 35. Ujú. ¿No? Sí, un poquito antes que naciera el comité. Sí, pero da la casualidad que en el año 35 nací yo. Pero, qué relevo que tuvo Carlito. Y aparte yo soy músico también. Un gustazo. Ya hablaremos de la música, y hasta capaz que nos interpretas alguna cosita por ahí. Muchas gracias, Luis. Un ¿Cómo gusto. no? Un abrazo grande. Un abrazo a la distancia. Muy bien. Y después de esta muy linda conversación, nos vamos a la tanda. Nos quedan unos cuantos minutos todavía de Caminante Radio. Continuamos, audiencia de M24 en Caminante Radio, y recuerden, si ustedes están en el este, 102.5 en FM, o si están en otra parte de nuestro país o del mundo, a través de internet por m24.com.uy. Y si quieren recibir semanalmente la grabación de nuestro programa, o tienen algún comentario o dudas que se generen de nuestras propias intercambios, de nuestra propia comunicación, u otras que se puedan generar en materia de seguridad social, tenemos un WhatsApp a disposición en nuestra secretaría, que es el 099-215-270, donde toda la audiencia que desee nos puede hacer llegar sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, como las consultas que nos hacen, Gabriel, que nos preguntan
la jubilación por enfermedad. El monto jubilatorio cambia su cálculo respecto al sistema anterior, nos dice. Es decir, ya hemos hablado anteriormente que el 1 de agosto entra a regir la nueva forma de generación del derecho en lo que hace a la jubilación por incapacidad. Por lo tanto, ahí muy atinada la pregunta, es decir, es una realidad hoy hasta fines de julio y una norma que no es para las generaciones futuras, como decíamos, no es para nuestros hijos, para nuestros nietos, es en materia de jubilación por incapacidad para aquel que a partir del 1 de agosto, producto de un accidente o de una enfermedad, queda incapacitado para todo trabajo, debe solicitar, la Seguridad Social le da una protección a través de la jubilación por incapacidad. Y bueno, y ahí la pregunta. Sí, acá hay que aclarar quizás un aspecto previo que también es bien importante vinculado a esto. La fecha de corte, decíamos, es a partir del 1 de agosto, pero lo que define si se aplica un sistema u otro es la fecha de solicitud. Quiero decir, si la persona se presenta a solicitar una jubilación por imposibilidad física el 1 de julio y se termina resolviendo el 30 de julio. O el 30 de julio, pero se termina resolviendo el 1 de octubre, el cálculo se le va a hacer en función del sistema anterior. ¿Por qué? Porque lo solicitó antes del 1 de agosto. Eso es una cosa que conviene tener en cuenta porque de hecho al día de hoy hay muchísimas solicitudes de jubilación por imposibilidad física que se van a terminar resolviendo seguramente después del 1 de agosto, entre todos los trámites médicos, muchas veces que se pide ampliar información, etcétera. Sí, o si alguien recurre y después se le da la razón, lo mismo. Exactamente. Uh-huh. Pero aquí lo que nos pregunta esta oyente en particular refiere al cálculo. Y bueno, algo hemos comentado en programas anteriores y efectivamente se ve modificado el cálculo de una forma que por lo pronto no ayuda a comprenderlo fácilmente. No ayuda a comprender de manera práctica cómo es el nuevo cálculo. ¿Por qué digo esto? Porque una persona que hasta el día de hoy inclusive tiene la desgracia de tener un accidente y se jubila por imposibilidad física, sabe que el 65% del promedio de los mejores 20 años, si llegó a computar 20 años, eso va a ser su jubilación, ¿sí? Es una cuestión relativamente sencilla, digamos. Se juntan los años que tengo, se promedian los 20 de los que tengo mejores ingresos. Lo actualizo cada uno de los meses por índice medio salario, por lo que creció el salario de aquella época a hoy que me discapacité, y cuánto creció el salario es cuánto se actualiza cada uno de esos sueldos. Exactamente. El promedio de eso, 65%. 65%, y eso es lo que se llama la asignación de jubilación que va a recibir una persona. No importa la edad que tenga. No importa la edad, no, para nada, ni la cantidad de años de trabajo que tenga. O sea, de hecho el promedio de los años se toma con 20 si hay 20, pero si la persona trabajó 5, se toma el promedio sobre esos 5. Una de las reformas que hubo también en su momento, allá por el 2010, es que aunque yo no esté trabajando, si alguna vez coticé un mínimo de 10 años, yo tengo derecho a la jubilación por incapacidad absoluta para toda tarea. Y igual, de vuelta, si tengo 10 años, el promedio de eso, el 65%. Exactamente. Eso me parece que vino a cubrir un bache bastante grande de gente que había trabajado durante muchísimos años, se había quedado sin empleo, quizás tuvo un seguro de paro, se le terminó, tiene un accidente o de cualquier tipo que lo deje imposibilitado para buscar trabajo, para conseguir un nuevo empleo, y sin este agregado que mencionabas, dependía de acceder a una pensión por invalidez y no tenía los años para jubilarse. Vos sabés que cuántas veces nos decían en medio de la discusión de la ley que hay que reformarla porque si vos habías cotizado y no llegabas a cotizar 15 años no ibas a recibir nada. Acá hay una demostración que no precisaba 15 años
para tener una jubilación por incapacidad, con 10 como mínimo era suficiente. Exacto. Si la persona no estaba empleada, con 10 años alcanzaba, y de hecho si la persona estaba empleada, eran solo 2 años de cotización previa que tenía que tener la persona para acceder a una jubilación. Pero en definitiva teníamos un cálculo que era relativamente sencillo. ¿Cómo se modifica esto? Bueno, ahora empiezan a jugar una serie de factores, no solo el promedio de años y le aplico un porcentaje fijo. Ahora va a depender de la edad que tenga la persona, la edad a la que se imposibilita. Va a depender de la cantidad de años de cotización que tenga al momento de imposibilitarse. Va a depender de la edad mínima del retiro, ¿sí? Que en primera instancia se fija en 65. Probablemente en otros programas hablemos de cómo esa edad de 65 se plantea que se vaya actualizando al alza de manera automática, una cosa que es bastante problemática a priori. Pero bueno, ya empieza a depender de otros factores. Entonces yo se los quiero quizás explicar con un ejemplo muy sencillo. Una persona que tiene 55 años y se imposibilita, le faltan 10 años para jubilarse. Es decir, le faltarían 10 años, en ese momento le faltaban 10 años de edad para llegar a los 65. ¿Qué es lo que propone la reforma? Propone decir, bueno, al momento de imposibilitarse tenía 55 años. ¿Cuántos años tiene cotizados? Si poner que tenga 24. 24, bien. Entonces, como a esa persona le faltaban 10 años para llegar hasta los 65, a los 24 años cotizados, simulo o hago de cuenta que esa persona hubiese podido seguir trabajando de forma ininterrumpida. Por lo tanto, a los 65 años hubiese llegado a 34 años de aportes. ¿Tá? Y la cosa no termina ahí, porque a esos 34 años de aportes lo tengo que calcular como si fuera, a partir de ahí, como si fuera una jubilación común, que se basa en multiplicar la cantidad de años de aportes que tenga una persona, 34, por un valor, un coeficiente, un numerito fijo que depende de la edad. Que en el caso de los 65 años se fijó, esto lo dice la ley, en 1.5. Es decir, cualquier persona con 65 años, cuando se vaya a jubilar y le vayan a hacer el cálculo, le van a decir, bueno, ¿cuánto cotizó? ¿34 años? Bueno, 34 por 1.5. Si se jubiló a los 65 años. 51. Sí, exacto. Entonces, esa es su tasa eso es lo más aproximado de lo que hoy se conoce como tasa de reemplazo. A los 65, aquel de la ley actual, digamos, antes del 1 de agosto. Exactamente. Y pasa a ser 51. 51, exacto. Ahí lo que se agrega, si le corresponde a la persona, porque puede no corresponderle, es este suplemento solidario que hablábamos, que hemos hablado en alguna oportunidad, que es para personas que tienen jubilaciones entre menores a 42.000 pesos. Que a medida que la gente se acerca a 42.000 pesos, el monto de ese suplemento va decreciendo. Es decir, una persona que gana 40.000 pesos, por un caso, va a tener suplemento solidario. Hasta 42. Claro, hasta 40, pero va a tener muy poquito, digamos. Pero a ver, si gano, está bien, el resultado es ese, pero 40.000 me dio el 51%. Pero si me hubiesen dado el 65%... capaz que me daba 50 y pico de mil pesos. Eso es una cosa que en realidad está estudiada, digamos, hay ejemplos, y es otro de los elementos que nosotros también intentamos poner arriba de la mesa, incluso en las comparecencias de ONASPU a las comisiones, tanto de diputados como de senadores, el informar que había claramente, por lo menos y como mínimo, un error bastante importante a la hora de decir que cualquier persona se iba a jubilar con un mayor monto en el sistema nuevo. Y acá no estamos hablando incluso de cualquier persona, estamos hablando de personas que se jubilan, y siempre insistimos en esto, jubilación total y absoluta y permanente para todo trabajo, es decir, personas que tienen una situación física, una situación médica objetiva que les impide seguir trabajando, y indudablemente lo hemos analizado y lo tenemos, digamos, estudiado, que hay casos en donde la nueva metodología va a generar un perjuicio. Quizás haya algún caso para el cual no, pero seguro hay casos para los cuales
la nueva forma de cálculo va a generar un perjuicio, y un poco eso es lo que veníamos advirtiendo cuando bueno, se informaba en el momento de la discusión que todos se iban a ver beneficiados, que todos iban a tener una mejor jubilación. Así que había, digamos, un error, por lo menos, no sé si decirle horror, cuando el ministro de Trabajo, el doctor Pablo Mieres, decía que nadie iba a perder, que todos iban a ver beneficiados, cosa que nosotros, sin entrar a analizar el sistema, le decíamos, ¿cómo pudiendo recaudar lo mismo, teniendo que seguir pagando las mismas prestaciones que estoy pagando ahora, voy a hacer cambio que la plata me alcance para mejorar las jubilaciones? ¿No? Si eso, una matemática simple nomás, daría como resultado que no puede ser cierto eso, y hoy, dándole respuesta a esta oyente, le decimos que bueno, el monto jubilatorio cambia, su cálculo cambia respecto al sistema que hay hasta antes del 1 de agosto, y bueno, son de las cosas que deberemos seguir trabajando, sensibilizando, dando a conocer al conjunto de la sociedad, porque Uruguay necesita una reforma estructural del sistema, más allá de que haya sido de alguna forma un retroceso. Y a veces, en el 099-215-270, ese WhatsApp donde se pueden comunicar ustedes, también recibe rebotes de salidas a los medios masivos de comunicación que tienen algunos actores políticos, como el doctor Saldain, que en estos días ha salido a promover mucho el tema de la compatibilidad del trabajo con la jubilación. Eso que también a partir del 1 de agosto es posible, pero que no es tan genérico como se dice. El que se jubila puede seguir trabajando. No, tiene algunas limitaciones, y también nos preguntan por el 099-215-270, y bueno, y creo que vale la pena comentar eso. Sí, es una pregunta que se repite mucho, y creo que en cierta manera se ha generado una expectativa que quizás cuando uno empieza a desmenuzar la ley, incluso a la espera de que se publique la reglamentación definitiva. Eso es una cosa que nos falta, porque además el método que tuvo de construcción la ley fue que muchos artículos quedaron condicionados a lo que el decreto del Poder Ejecutivo resolviera. No legislaron 100% de alguna forma el Poder Legislativo. Quedó dependiendo de lo que resuelva el Ejecutivo. Sí, y estamos a 40 días de que cambios como, por ejemplo, bien importantes, la jubilación por imposibilidad física entre en vigencia. Hablamos de que esa jubilación puede tener incluso un complemento solidario, y parte del reglamento es definir, bueno, cuál es el valor base de ese suplemento solidario. A medida que pasan los días, esto se vuelve más complicado, porque la gente, así como nos escribe, se presenta en oficinas de BPS, y hasta tanto no esté la reglamentación, no solo no se puede informar a la gente, sino que tampoco se pueden ir preparando los sistemas que se necesitan para hacer estimaciones, para hacer cálculos. Pero bueno, decíamos que incluso en materia de compatibilidad entre trabajo y jubilación, la ley también dejaba librado o le daba un espacio a la reglamentación para que ultime algunos detalles de lo que decía la norma, pero lo que sí se advertía o se dejaba entrever, y en los últimos días el propio doctor Saldain creo que lo comentó y lo dejó claro en algunas intervenciones que tuvo, es que, por ejemplo, una cosa que no es válida o que no permitiría la ley o que no habilitaría es que una persona que está trabajando y estando en actividad reúne los requisitos para jubilarse, se presenta a BPS y diga me quiero jubilar, pero sin dejar de trabajar en la misma empresa, ni en el mismo puesto, ni con las mismas tareas que venía realizando. Esto es una cuestión que en realidad va a tener que cristalizar la reglamentación, pero repito, un poco el redactor, el responsable de la ley ya está aclarando que, bueno, los jubilados pueden seguir trabajando, y empiezan a aparecer el pero, ¿no? Los pero. Pero
no pueden seguir en la misma actividad porque si no, bueno, la gente seguiría trabajando y cobraría una jubilación. Entonces, y él lo aclara, eso de que sería más costoso para el sistema de que alguien que hoy está trabajando y aportando lo siga haciendo, pero a la vez empiece a cobrar una jubilación. Por lo tanto, aumentaría el presupuesto del BPS siguiendo aportando lo mismo que hoy está aportando. Exacto. Entonces, la solución, lo que venía planteándose como una solución, se empieza a diluir, ¿no? Y más cuando creo que no es necesario poner sobre la mesa las dificultades que tiene una persona que pierde el empleo, no digo después de los 60, después de los 50 años para reinsertarse en la actividad laboral. También para los que tienen, por ejemplo, los que son pequeños empresarios, ¿sí? Monotributos, trabajo unipersonal, ahí también aparecen algunas restricciones. No es me jubilo y puedo seguir con mi emprendimiento, depende de que la persona que tiene ese emprendimiento esté empleando gente, y que tenga 65 años y por lo menos 30 cotizados, digamos. A ver, si uno lo mira en general, es verdad que se ampliaron un poco las posibilidades, pero tampoco es como una compuerta o una cuestión tan general que se abrió y que va a permitir que todo aquella persona que se jubile automáticamente pueda optar por seguir trabajando. Por eso, para estas preguntas deberíamos conocer el caso concreto para analizarlo y darle a ese oyente, a ese ciudadano que consulta la representación de jubilados y pensionistas, cuál es su posibilidad o no, de acuerdo a la norma vigente a partir del 1 de agosto, de hacer compatible el trabajo con la jubilación. Por lo tanto, si ustedes quieren, 099-215-270 y por allí estaremos respondiendo, más allá de que en Caminante Radio hablamos en general, planteamos algunas dudas, como pasó el miércoles próximo pasado en el directorio. Lo primero que empezó a rodar, el primer capítulo, fue el 1 de junio, hace 17 días, donde los que tienen 60 años o más empiezan a transcurrir el periodo, eso de que ya hemos hablado, ¿no? De que tengo 2 años para reconocer servicios anteriores al 1 de abril del 96, si es que no están ordenados, si es que no están todos registrados en el Banco de Previsión Social, para construir mi historia laboral y poder jubilarme cuando a partir de los 60 yo entienda necesario. Después de esos 2 años, la generación que va de los 50 a los 59 es el plazo que la ley dispone, y así 2 años después los de 40 a 49. Pero hoy nos sucede una situación que todavía no le encontramos respuesta. Hay que ver también otra vez los decretos, otra vez que se define a un tema que hoy no lo queremos plantear como una cuestión resuelta, pero es lo que nos está pasando, de que si alguien que no tiene 60 años quiere ordenar su vida de trabajo, porque cuando llega a los 60 él quiere jubilarse casi automáticamente, como pasa con aquel que teniendo causal jubilatoria y todo ordenado, como se dice vulgarmente, es apretar un botón en el sistema y le dice el cálculo jubilatorio, el mes siguiente le dan adelanto para empezar a los 2 meses a cobrar regularmente la pasividad. Pero bueno, hoy por hoy, por el problema de agenda de estos que nos impone la ley 20.130, de que los que tienen 60 y más deben agendarse para ver su historia laboral y reclamar, no tenemos capacidad hoy para atender a los menores de 60, aunque la ley también los autoriza a ellos, no la 20.130, la ley 16.713, porque no hubo ninguna administración que hiciera el reconocimiento de la historia laboral como aquella ley de 1995 disponía. Pero bueno, estemos alerta a esta situación, esperemos que se pueda resolver, porque hay muchas cosas todavía en rodaje. Ya se nos está yendo el tiempo y te propongo poder hablar el próximo sábado
sobre la revocación del artículo 8, ese que hizo que un trabajador se afiliara, no obligado por la ley, porque dicen voluntariamente, pero yo tengo que ser consciente para tener la voluntad, y en general la mayoría fue engañado, fue con media verdad que le dijeron que le convenía afiliarse a una FAP, aunque nunca hubiese ganado a valores de hoy 78.700 pesos, que eran los que estaban obligados. Pero bueno, se hizo en el 2013 una ley para analizar y hacer una simulación entre 40 y 49 años, si sigues tu historia laboral como está a esa edad, cuando llegues a los 60, ¿te conviene el sistema mixto o mejor que te desafilies ahora y te quedes solo en el BPS? Pero ese simulador no sirve más. Por suerte, después de una discusión importante, en particular reconocer en la representación de los trabajadores, el viernes pasado se discontinuó, se clausuró ese simulador, porque ese simulador era con una bonificación que da el BPS para aquel que se fue del BPS voluntariamente. Hasta esa paradoja tiene la ley de la SAFAP. Pero bueno, se nos ha ido el tiempo, ha sido un gusto compartir contigo, agradecemos a Beto Ruiz por estar allí en los controles siempre colaborando con nosotros, y de este y otros temas nos vemos y compartimos con la audiencia el próximo sábado. Muy bien, un fuerte abrazo.